Hola, bienvenidos a este podcast en donde trataré un tema fundamental para entender cómo funciona el Estado en tiempos de crisis. Soy Carla y les explicaré cómo el Estado maneja las crisis que lo amenazan y cómo es la relación entre ciudadanía y Estado cuando esto sucede. Primero, debemos entender qué es la normalidad constitucional para poder entender qué es la anormalidad constitucional. La normalidad constitucional es el marco jurídico que regula la relación Estado-ciudadanía con normas claras y estables. Lo explico más sencillo. El Estado cumple sus funciones que están definidas en la Constitución. Los ciudadanos gozan de los derechos que tienen reconocidos en la Constitución y leyes y a la vez cumplen los deberes que tienen establecidos ahí mismo. Esto lo que asegura es el buen funcionamiento del Estado y que exista una estabilidad, citando a Manuel García Pelayo, quien decía que no existen normas para el caos y que el derecho solo funciona cuando existe una situación de estabilidad social. Si profundizamos, veremos que nuestra Constitución y leyes están diseñadas para funcionar en momentos de estabilidad. Sin embargo, cuando algo amenaza la estabilidad del Estado, se deben replantear las estrategias que se utilizan para poder tratar esta crisis y que se restaure la paz y la estabilidad. A veces, crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas, desastres naturales, guerras civiles, generan que el Estado vea amenazada su estructura y su integridad. A esto le llamamos anormalidad constitucional, ya que el Estado debe optar por medidas excepcionales para poder restaurar la integridad y la paz. Como les dije antes, cuando el Estado ve amenazada y comprometida su integridad y su estabilidad, necesita optar por herramientas especiales que lo ayuden a actuar con eficacia y rapidez. El régimen de excepción implica la concentración de poder en un solo órgano de gobierno, normalmente en el jefe de Estado, para que éste sea capaz de enfrentar la crisis y tomar decisiones que sean eficaces y rápidas. Estas situaciones pueden ser guerras, crisis económicas, rebeliones, entre otras situaciones que comprometan la integridad y la estructura del Estado. Las características principales del régimen de excepción son: número 1, la concentración del poder. En esos casos se le otorga todo el poder a un solo órgano, que normalmente, como les dije, es el Ejecutivo. Número 2, situaciones graves. Este régimen de excepción solo y únicamente se aplica cuando hay situaciones de gravedad, como dije, rebeliones, guerras, desastres naturales, pandemias, como lo vimos en el 2020, en donde se requiere que se tomen decisiones rápidas y eficaces, en donde los procesos comunes que tenemos no se pueden aplicar porque llevan demasiado tiempo. Número 3, transitoriedad. Este régimen de excepción y concentración de poder en un solo órgano solo tiene validez por el tiempo en que dure la crisis. Una vez terminada la crisis, el Estado vuelve a funcionar pues normalmente. Número 4, determinación espacial. Se puede aplicar en ciertas zonas donde se presente la anormalidad, como lo presenciamos en 2021 con Cali y Valle del Cauca, que entraron en estado de excepción y emergencia por la situación que se presentaba por las manifestaciones. Cali y Valle del Cauca estuvieron bajo el estado de excepción, sin embargo el resto del país funcionaba con normalidad constitucional. Número 5, restricción temporal de derechos. Dependiendo de la situación, el órgano en el que se concentró todo el poder puede restringir o suspender uno que otro derecho siempre y cuando sea necesario y sea a favor del orden público y de la integridad del Estado. Como se restringieron el derecho a la manifestación
pacífica en Cali, Valle del Cauca. Y número 6, el control judicial. Existen mecanismos de control judicial para evitar que la concentración de poder en un solo órgano pues llegue a generar cosas como una dictadura o un abuso de poder. Ahora, existen diferentes tipos de modalidades de estados de excepción. Vamos a explicarlas cada una. Número 1, estado de sitio. Se aplica ante invasiones, guerras civiles, en donde el poder se concentra en el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Estado de emergencia. Como les dije, en Valle del Cauca y Cali se aplicó el estado de emergencia, ya que este se aplica únicamente ante rebeliones y disturbios que perturben la paz y afecten el funcionamiento normal del gobierno. Número 3, estado de calamidad. Se aplica exclusivamente cuando hay desastres naturales o catástrofes que paran el funcionamiento del servicio público y afectan a la comunidad. Número 4, estado de crisis económica. Esta se declara ante graves problemas económicos como inflación, déficit fiscal y quiebra bancaria para tomar medidas urgentes. Número 5, estado de prevención. Esta busca evitar que situaciones conflictivas se agraven, aumentando el control del Ejecutivo sin retirar derechos fundamentales. Decreto de emergencia. Son normas provisionales que expide el Ejecutivo, en este caso el presidente, para enfrentar situaciones políticas y económicas súbitas, en donde el resto de las ramas no están funcionando. A pesar de que en el estado de excepción el control se concentra en un solo órgano, esto no significa que tenga facultades ilimitadas o arbitrarias. Por el contrario, existe un control judicial para evitar que existan abusos de poder. En este caso, el control judicial se encarga de verificar que se sigan los procedimientos constitucionales, que sigan vigentes los derechos fundamentales y que las medidas sean proporcionales y razonables con respecto a la situación, para que así no exista ningún tipo de abuso de poder por parte del órgano que tiene todo el control. El control político se hace a través del Congreso, quienes deben revisar y supervisar todas las decisiones que tome el Ejecutivo, ya que es el abuso del poder y decisiones extraconstitucionales podrían llevar a una ruptura del pacto social, lo que generaría una crisis más encima de la que ya hay. Como claramente estos estados de excepción y anormalidades son crisis, también se le brindan ciertos derechos a los ciudadanos para que tengan el modo de defender sus derechos por ellos mismos, ya que sí se pueden presentar estos abusos de poder. Ellos es la acción de insurgencia, que es una acción colectiva y violenta, que se usa para enfrentarse frente a las personas que están intentando usurpar o abusar del poder. Este derecho de insurgencia está justificado exclusivamente cuando ya no hay ningún otro tipo de mecanismo para proteger el orden constitucional. Bueno, por otro lado, tenemos el derecho de insumisión, que es muy sencillo, les explico. Es de manera individual y se trata de que ese individuo se niega a cumplir órdenes o mandatos que le está dando la dictadura, por ejemplo. Entonces es una manera pacífica de no colaborar con este gobierno no legítimo. De esta manera, pues se manifiesta sin usar de la violencia. Este derecho se usa
ya cuando existe una ruptura del poder y de la democracia. Es un método más extenso, se puede usar por mucho más tiempo, y ambos son reflejo del compromiso que debe tener la ciudadanía con el Estado. También quiero hablarles sobre la relación que existe entre el Estado y la ciudadanía durante los tiempos de normalidad constitucional y los de normalidad constitucional. Empezando por la normalidad constitucional, la relación es estable, pacífica y existe una confianza. El Estado le garantiza todos sus derechos a la sociedad, a los ciudadanos, en este caso, y los ciudadanos, en su mayoría, cumplen con sus deberes. Sin embargo, en la normalidad constitucional esta relación cambia 360 grados porque se convierte en una relación tensa, sin confianza. Los ciudadanos pierden ciertos derechos, como inclusive el derecho a reunirse, ciertas libertades, lo que genera que, pues, el pacto social esté pendiendo de un hilo. La confianza se pone a prueba y realmente el Estado tiene que ser muy riguroso al poder demostrar que está utilizando el poder de la manera adecuada y que no piensa quedarse con todo este poder total por tiempo ilimitado, para que así tampoco se generen rebeliones y manifestaciones por parte de los ciudadanos en estos momentos de crisis. Para hacérselos un poco más claro, en la normalidad, el Estado y los ciudadanos trabajan juntos, cooperan y se relacionan de manera estable. En la normalidad, el Estado está centrado en enfrentar esta crisis sin llevarse a los ciudadanos por delante. Y los ciudadanos deben estar muy pendientes para poder defender la Constitución y sus derechos. Pero claro, tengamos en cuenta que existen derechos que son intocables, como el derecho a la vida, el debido proceso, a no ser torturado, que garantizan que los ciudadanos estén seguros, porque sin estos fácilmente podrían ocurrir holocaustos, matanzas, masacres, que afectarían claramente a la sociedad. Por eso les digo, los ciudadanos tienen un papel doble. Tienen que colaborar con el Estado para que no se genere más caos del que ya hay, pero permanecer vigilantes en cualquier momento de que vean un abuso de poder, porque tampoco se pueden dejar maltratar o que hayan decisiones extraconstitucionales que afecten a todos. También se pueden proteger aún con acciones de tutela, denuncias, que siguen estando vigentes. Ya para finalizar, quiero hablarles de un principio que es fundamental en estos estados de excepción, y es el principio de la proporcionalidad que había nombrado antes. Se trata de que las acciones que se tomen deben ser adecuadas y proporcionales a la situación, para que no exista ningún tipo de abuso de poder por parte del que tiene todo el control. Se deben tener en cuenta algunos criterios, como que la medida debe ser adecuada e idónea para la situación. Y por último, en tercer lugar, tiene que ser proporcional, asegurarse de que sean más los resultados positivos obtenidos que los negativos, para que así la ciudadanía no se vea tan damnificada. Esto, como les dije, garantiza que el Estado no se convierta en un poder arbitrario que se lleve todo el poder por encima y pues pueda crear dictaduras, tiranías. Así la ciudadanía se mantiene segura. En pocas palabras, el principio de proporcionalidad es un freno jurídico que se le pone al órgano que está en poder de todo el control para que así no exista ningún tipo de abuso. También quiero hablarles sobre el papel que cumple la Corte Constitucional en estos casos de estado de excepción y anormalidad constitucional. La Corte Constitucional cumple el papel fundamental de mantener el orden jurídico. Su papel fundamental es aplicar control constitucional frente a cualquier decreto o decisión que tome el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República. Esto significa que sin que nadie le pida, la Corte tiene que analizarlos y ver que no sean
decretos extraconstitucionales que pongan en peligro la estructura del Estado. Para esto la Corte evalúa ciertos criterios muy fundamentales para aprobar o no esos decretos. Esos decretos tienen que tener una relación directa con la crisis. No pueden tratar de otra cosa diferente. Tienen que referirse exclusivamente a eso. Como les dije, se aplica el principio de proporcionalidad y la Corte lo revisa. Revisa que el decreto sea proporcional a la situación. También revisa que no se suspendan derechos intangibles y que estos decretos no incumplan con ningún límite de transitoriedad. No pueden ser decretos que estén pensados para a largo plazo cuando se espera que la crisis acabe. Tienen que estar estipulados para inicio y terminación con la crisis. Entonces, la Corte Constitucional es un mecanismo de límite y defensa a la Constitución y a evitar abusos por parte del Ejecutivo. Como conclusión, y ya cerrando el tema, debemos entender que la anormalidad constitucional y el régimen de excepción son los mejores mecanismos que tiene el gobierno para enfrentarse a todo este tipo de crisis sin pues cometer abusos con respecto a los derechos fundamentales, pero siempre y cuando manteniendo la integridad del Estado. Asimismo, vimos cómo la ciudadanía también tiene derechos y puede ayudar a mantener en integridad el Estado y evitar que existan estas rupturas en el pacto social y en el orden. Gracias por acompañarme en este video y espero que mi explicación haya sido muy clara.